que tu amor cual ancla firme una a ti mi corazón. Sean todos bienvenidos, que nos acompañan hoy por primera vez, los que ya tenemos ratito estamos viendo, los que han venido la semana anterior, todos sean bienvenidos. Yo espero que ustedes y yo podamos hoy en esta enseñanza, en este sermón del día de hoy, la palabra sermón es una buena palabra. No piense que lo va a sermonear su papá, es una buena palabra. En el sermón de hoy, la palabra del Señor predicada hoy, usted pueda decir, yo pensé que yo necesitaba otra cosa, pero necesitaba que me mostraran el único que es digno. Esa es básicamente mi petición del día de hoy. Que usted y yo podamos decir, yo necesitaba escuchar acerca de aquel que es el único digno. Así que vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude a ver eso en su palabra hoy y que Él sea para nosotros más deseable que cualquier otra cosa. Bendito y buen Dios, en tus manos estamos, Señor, y te damos gloria, honra, honor. Te exaltamos, Señor, por quien tú eres, por el poder, Señor, que viene de ti y que nos sostiene. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas, porque por ti, Señor, nosotros existimos, nos movemos. Por ti, Señor, nosotros podemos respirar. Sin ti, Señor, entonces no somos nada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo imploramos. Te lo imploramos, Señor. Revélanos a Cristo. Danos a Cristo. Ayúdanos a descansar en Cristo. Te lo pedimos, glorioso Rey. Amén y amén. Mis hermanos, la Biblia nos cuenta de una historia de un hombre, en ese entonces era un muchacho, que trabajaba en el campo de su padre y pastoreaba ovejas. Y de repente él se va un día a llevarle la comida a sus hermanos. Y cuando él va a llevarle el alimento a sus hermanos, se topa con que hay un gigante, un hombre grandísimo desafiando al pueblo de Dios. Este hombre es el campeón de los filisteos, los enemigos del Señor. Y David escucha que están retando al pueblo de Dios para que salga un campeón de entre ellos. Y si ese campeón de los judíos vence al campeón de los filisteos, la victoria de ese campeón será para todo el pueblo. ¿Me siguen la idea? La historia. El que venza le trae la victoria a todo su pueblo. Ninguno sale porque el tipo es muy grande. Muy grande. Así que este hombre dice, ¿y quién es este osado que se atreve a meterse con el ejército del Dios viviente? Y se va. Y ya todos sabemos la historia. Como una onda, le mete un piedrazo en el medio de la frente, lo derriba y con su propia espada le corta la cabeza. Lo vence. Lo vence. Y la victoria que trae este muchacho llamado David es la victoria para todo el pueblo del Señor. ¿Y qué hacen aquellos que se dan cuenta de la victoria que hizo David? Cantan vítores. Elevan cánticos. Si David derribó a tantos, Saúl, el rey de ese momento derribó a tantos, David a muchos más, y empiezan a hacer una alabanza por aquel que ha traído la victoria. Mis hermanos, si nosotros tuviéramos que elegir a un personaje para que nos representara en una pelea, probablemente elegiríamos a Goliat, que era gigante, era más grande, más fuerte. La espada más grande la podía tener él. No tomaríamos a David, pero cuando viéramos que David es el que vence, diríamos, nosotros hacemos con David, él mata gigantes. En todos los equipos, siempre hay una figura que destaca, hablo de los equipos deportivos, siempre hay una figura que destaca por encima de las demás. Y esa figura que destaca es el jugador más valioso de ese equipo. De hecho, los jugadores que tienden a ser más valiosos, no solamente de un equipo, sino de todo un torneo, en algunos deportes le dan un premio conocido como el MVP. Usted seguramente ha escuchado esa palabra. El jugador más valioso de X torneo. Esa frase del MVP se nace a principios del siglo pasado, cuando un hombre tenía una marca de autos y el hombre decía, ¿cómo yo hago que mis autos sean más famosos? Así que en el béisbol que se estaba jugando, el hombre dijo, al jugador más valioso que consideren, yo le voy a dar uno de mis carros. Entonces el jugador salía con su carro y así le daba publicidad, el jugador le seguía su carro
y él le otorgaba el premio del jugador más valioso. No se llamaba así, pero es como el primer acercamiento a alguien que por su lugar que ocupó le daban un premio. Todo esto, mis hermanos, para preguntarte, ¿quién es tu campeón? ¿Quién es tu MVP? ¿A quién tú corres cuando las papas están quemando en tus manos? ¿A quién tú acudes cuando la circunstancia parece no tener solución? Alguno dirá, yo voy al Señor. No lo digas tan rápido. No lo digas tan rápido. Porque todos nosotros lidiamos con considerar a alguien más digno que el Señor. Sin excepción. No hay nadie aquí que pueda decir, yo ante toda circunstancia de la vida, mi primera opción es el Señor. Si no, no tuviéramos textos como estos que nos llaman a desafiarnos a que lo consideremos a Él por encima de todo. Se nos abre una pequeña visión del cielo para que podamos ver de que no hay nadie más digno que Él. ¿Por qué? Porque en la tierra nos confundimos mucho. Porque todo el tiempo estamos mirando y alguien parece más digno. Así que ante esta realidad, acompáñenme a leer el capítulo 5 y ver cómo se nos muestra que solamente hay un único digno. Y veamos cómo se revela aquí este único digno. Dice el texto, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha, de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas, y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Mis hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Y encontramos en nuestro texto que se nos presenta la gran pregunta que resuena en los ecos de todo, y es, ¿quién es ese digno? Pero antes de poder acercarnos a esta respuesta, recordemos de dónde venimos. Nosotros venimos de ver en el capítulo 4 que hay uno que está sentado en el trono. Él reina sobre toda la creación y no hay nadie que pueda detener la voz del Señor. Delante de él, recordemos, él es este rey, y la imagen que nos presenta es la imagen de un palacio real, pero este palacio es celestial. El rey está sentado en el trono, el Señor Dios el Padre, según las características que vemos. Y este Dios, este rey, sentado en su trono, tiene alrededor de él a una corte. Y esta corte está compuesta por 4 seres vivientes, por 24 ancianos. Y uno reconoce que él es el Santo, 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 y los otros rinden sus coronas ante él en adoración. Es decir, en el cielo reconocen al Señor por quien es y se postran en adoración a él. Pero ahora, de repente, imagínese esto. Usted está viendo el trono, o Juan está viendo el trono, y de repente, con un zoom cerrado, se enfrasca
en algo que tiene en la mano derecha el que está sentado en el trono. Y observa que tiene un libro y el libro está sellado. Y de repente él se encuentra en este libro y de repente un ángel le va a hablar y le va a decir que no hay nadie digno. Eso es lo que nosotros vamos a encontrarnos. Ahora, si la semana anterior nosotros estuvimos viendo que el llamado es a que adoremos al que está sentado en el trono, el llamado hoy sigue siendo el mismo, pero enfocándonos en el personaje que nos aparece ahora. Por tanto, mi intención es que ustedes y yo seamos hoy llamados y confrontados a esta gran verdad. Adoremos a aquel que es el único digno. Mi intención es que nosotros adoremos al que es el único digno. Hermano, si tú consideras a alguien más digno que el Señor, entonces tendrás que adorarle. Pero si no hay nadie más digno que Él, entonces tu adoración debe ser únicamente, exclusivamente hacia Él. Así que para poder ver lo que vemos en nuestro texto, acerquémonos primeramente a ver la necesidad de alguien digno. Vamos a ver en primer lugar la necesidad de alguien digno y lo veremos de los versículos 1 al versículo 4. Nos dice el texto que hay una necesidad. Para que me entiendan los niños, escúchenme. Voy a poner una ilustración para que ustedes me entiendan. ¿Quiénes de ustedes conocen la historia de la Cenicienta? ¿Quiénes se la saben? ¿Se acuerdan que en la Cenicienta hay un zapato? ¿De qué cosa es ese zapato? ¿De qué es la zapatilla que ella pierde? De hielo. De cristal, muy bien, sí, parece de hielo, es verdad. ¿Qué pasa cuando ella está en el banquete con el príncipe, están ahí teniendo ese baile y de repente suenan las campanadas? Sale corriendo y cuando sale corriendo se le cae su zapatilla, ¿verdad? Y luego el príncipe quedó tan encantado por ella que dice: tráiganme a esa muchacha. Y el resto de la historia va que con esta zapatilla va a buscar a la indicada, la que calza esa zapatilla. En otras palabras, la única digna de llevar ese calzado puesto. Lo que nos vamos a ver nosotros aquí, niños y adultos, es que se va a hacer una pregunta. Solamente hay uno que tiene la posibilidad de abrir el libro, a mano derecha, y este será el único digno de poder abrirlo. Es el único que podrá hacerlo. Y el texto nos dice: en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera. Hoy no nos vamos a detener en lo que está escrito en el libro, porque vamos a ver que luego nos lo dice en los capítulos siguientes. Pero la situación es que el libro debe ser abierto. El libro son los juicios, decretos del Señor, los juicios que tienen que ser aplicados. Y si no se aplican, hermano, en vano sería, porque no habría destino. Ahora, los libros tienen que ser abiertos. Y hay uno que tiene que abrirlo, pero no aparece. El libro está escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. Mis hermanos, el ángel, a gran voz, su palabra retumba por los ecos de todo el universo. Es un eco que llega a cada rincón del universo, preguntando, rebotando en todo rincón: ¿quién es el digno? ¿Quién de todos los mortales es el digno? ¿Quién de todos los nombres? ¿Serás tú, Katy? ¿Serás tú, José? ¿Serán los que nos acompañan hoy? ¿Serán ustedes que están allá? ¿Quién es el digno? Ninguno aquí en Sincelejo. Pero no por algo particular de Sincelejo. Tampoco ni de Barranquilla, ni Bogotá, ni Medellín. Tampoco de Nueva York, ni en ningún lugar. No hay nadie digno. No existe. ¿Y entonces qué hacemos? Porque el libro tiene que ser abierto. Ante esa realidad, de esa imposibilidad, ¿cuándo encuentra otro asunto como responder que poderse a llorar? Porque no se encuentra el digno. Nosotros lo leemos y parece que pasan en segundos, pero si usted se pone a pensar, pareciera que pasaran siglos para ese hombre en desespero ganarle. Está desesperado, tristemente se encuentra porque nadie puede abrir el libro ni de mirar su contenido. Nadie puede hacerlo. Mis hermanos,
El libro debe ser abierto. Es la necesidad que se tiene, porque lo vamos a ver luego, que cada uno de los 7 sellos, cuando es abierto, sucede algo que el Señor está decretando que suceda. Si el libro no podía ser abierto, si este digno no aparecía, si no había alguien digno, entonces estaba indicando que nosotros no tendríamos ningún destino, no tendríamos nada. No hubiera ganado Él para nosotros absolutamente nada. Por tanto, tendríamos que quedarnos en la absoluta miseria. Y tendría sentido llorar como lloró Juan. Si no aparecía alguien digno de poder ejecutar los decretos del Señor, de poder ser aquel que muestre que ha vencido, entonces nosotros tampoco podríamos ser considerados vencedores. Esto está en juego, y por eso el desespero aquí de Juan. Ahora, si el texto nos dice que no hay nadie digno, ya lo hemos leído y vamos a darnos cuenta que hay alguien que es digno, lo que tú tendrías que preguntarte ahora en estos momentos es, ¿quién está siendo hoy tú digno? Si no es Jesús, ¿quién? Porque tú y yo tendemos a considerar algo valioso en lo cual depositamos nuestra confianza. Ese es nuestro MVP, nuestro campeón, en quien nosotros confiamos que nos traiga victorias. El otro día conversando con alguien, llegamos a esa conclusión de que, pero tú lo que saben que Gaby, mi hija, es médico. Entonces me decían, pero ya tú tienes un médico de cabecera, ya no tienes que ir a tal lugar. Mano, cuando tenemos gente cercana que tenga ciertas capacidades, nos vemos tentados a ni siquiera orar cuando nos sentimos enfermos, sino que vamos al médico que conocemos para que nos atienda. Los que tienen esposos médicos, los que son médicos, confiamos en nuestros propios criterios. Mano, nosotros deberíamos saber que no hay nadie digno sobre este asunto, pero sobre ninguna otra cosa. Él es el Rey. Y por más que exista una tremenda capacidad médica, si el digno determina que nosotros no nos sanamos. De manera que a Él deberíamos nosotros rendir nuestras vidas. El tema es que nosotros no vemos esta necesidad y deberíamos verla con la tristeza, con las ansias, con la desesperación que aquí Juan lo ve. Necesito que aparezca el digno. Así que después de ver esa necesidad del digno, el digno se termina revelarse. Nunca mejor estuvo la palabra utilizada. Se dignó a revelarse. Se dignó el Señor, y es lo que vemos en nuestro segundo encabezado, la revelación del único digno, que lo veremos de los versículos 5 al 7. Hermanos, en estos días, un jugador colombiano de fútbol hizo una gran proeza en su equipo. Su equipo estaba a punto de ser eliminado, y con un gol le terminó dando el pase a la siguiente fase a su equipo. Y eso lo hizo ser pues el jugador del partido. Ahora, yo recuerdo la segunda serie mundial que ganó Edgar Rentería, en la cual él se convirtió en el MVP de esa serie. Porque venía muy malo en toda la temporada, pero llegó esa serie y el hombre eso bateaba, lo que le tiraran lo bateaba. Y se convirtió en el jugador más valioso de esa serie mundial. Es decir, ganó su equipo por causa de él. Los que siguen béisbol, los que siguen fútbol, se ponen contentos porque los Luis Díaz de la vida, los Renterías de la vida, los Rodríguez de la vida y todos los personajes que hemos tenido históricos futboleros de nuestro país, nos alegramos. ¡Wow! Una victoria para Colombia. La realidad, mis hermanos, es que eso no nos cambia en nada. Que Rentería ha sido un MVP, a mí no me dio nada. Una alegría por el béisbol, bueno, sí, pero a usted no le sumó nada en su cuenta. A usted no le pusieron la estela de que usted es el MVP. A usted no le dieron un anillo de campeonato. No nos dio nada. No nos dio nada. Pero no nos alegramos con esa victoria. Mis hermanos, mi intención es que usted vea que este sí es su MVP. Este sí le trajo victoria. Lo que él hizo, aunque fue él solo el que peleó en la cruz, te trajo la victoria. Eres vencedor por él. A diferencia de nosotros, que te alegran mucho más a veces. Cuando venimos, metió gol Luchito, todo el mundo escribiendo. Pero que el Señor venció a la muerte en la cruz del Calvario, sí, ya lo sabemos. Señores, si Él no hace eso, no lo convierte entonces en el digno que estaba llamando este texto a que apareciera. Mire lo que nos dice el texto. Entonces uno de los ángeles me dijo, no llores, no llores.
mira, y lo llama a mirar. Y esto es lo que señala el ángel. Miren lo que dice. No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Así que el ángel le dice, mira, ahí viene el león de la tribu de Judá. A los que no lo saben, no me voy a tomar mucho tiempo en explicárselos. El león de la tribu de Judá es una proclamación, una declaración profética que aparece en el final del libro de Génesis. Allí se dice que Judá, uno de los hijos de Jacob, tuvo 12 hijos, dice que él iba a tener un cetro. O sea, en él iba a haber una nación, iba a haber un rey reinando a toda la nación. Así que, y se le dice que él es como un cachorro de león porque es un tipo aguerrido, guerrero. Un tipo que está todo el tiempo en disputa. Es decir, esta figura del león es uno que siempre va a estar peleando, batallando. Así que nos dice, aquí se acerca como el león de Judá. Viene de la tribu de Judá. Y para ser más específico nos dice que viene luego de David, aquel que es descendiente de Judá y que se convertiría en rey. De modo que este que viene es el descendiente, es la línea mesiánica para cumplir ese llamado a que él sea el rey sobre su pueblo. Este es el que se acerca. Y él es el único que puede entonces abrir el libro, desatar sus sellos, porque él vence. Pero cuando entonces Juan se secan las lágrimas y no observa un león. ¿Qué es lo que él ve? Un cordero. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La victoria de este no es a través de la batalla cruenta, sino que es a través de él recibir el peso de la ira del Señor sobre él. Es a través de su sacrificio que él termina venciendo. Sabemos que la idea de un cordero es porque tenía que sacrificarse ese animal para perdonar el pecado del pueblo. Y Jesús asume él esta posición de recibir el castigo que tenía que recibir su pueblo. Por eso dije, él sí es nuestro digno, nuestro campeón. Él recibió el castigo que teníamos que recibir nosotros para que ahora nosotros recibamos la victoria. Entonces nos dice el texto, él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Mis hermanos, Jesucristo aquí se revela como aquel que por su victoria sobre la muerte, sobre la cruz, sobre Satanás, tiene el poder de ejecutar los juicios del Señor. Para que usted me entienda, lo que está ilustrando el texto es lo siguiente. Está el rey sentado en su trono y de repente tiene a su corte de servidores. Reconocen quién es él. Y ante su palacio se va a acercar como pasaba o como usted ha visto en las películas, un caballero o un príncipe a quien su padre lo envió a una misión. Y este príncipe viene mostrando las heridas de la batalla que ha peleado. Y aquí está presentándose. Aquí estoy. Él ya venció. La misión que le dio el que lo envía, el Padre, él la ha cumplido. Y ahora se presenta nuevamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ejecutar? Él es el único digno que puede abrirlo. Porque de todos los siervos del Señor, de todos los que están a la disposición de la voluntad del Señor, él es el que se sometió y la cumplió a cabalidad, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros tendríamos entonces que preguntarnos, si Él es el único digno, ¿cómo yo voy a responder ante Él? ¿Voy a seguir considerando otra cosa más digna que Él? ¿O en cambio voy a considerarlo, Él es el digno? Él es el digno. El hecho de que Él sea digno hace que todos los que están en el cielo se postren y se rindan. Y ese es el propósito que yo les he dicho que tiene mi sermón de hoy. Que nosotros adoremos al que es el único digno. La pregunta, una vez más, ¿quién es tu aquel? Adoremos a aquel que es el único digno. ¿Quién es ese aquel? Porque si tú tienes a alguien digno, tu adoración va a ser a él. Cuando a estos seres van a encontrar que hay alguien más digno, que hay alguien digno, se van a postrar ante él. Si tú consideras a alguien más digno que Jesús, vas a rendir tu vida a él. Por eso,
Mi llamado es a esto. No hay nadie más digno que Él, por tanto adorémoslo a Él. Es lo que nos lleva a nuestra tercera parte de nuestro sermón y es la adoración al único digno. Solo veremos de los versículos 8 al versículo 14. Mis hermanos, nosotros solemos encontrarnos con que algo sea digno de nuestra adoración, digno de de nosotros seguirlo con pasión. Yo no sé si usted se recuerda lo que, una vez más permítame poner la idea que estoy tomando esta idea del deporte. No sé por qué usted le está dando a un equipo, póngalo usted de fútbol. ¿Por qué usted es de Junior, del Nacional, de Real Madrid, de River, de Boca? Algo pasó. Algún día usted vio a su familiar, le dio a un equipo y por eso le terminó dando a otro. Algo pasó. Vio un jugador de fútbol, le pareció emblemático y lo siguió, pero algo pasó. Algo sucedió que nos llevó a rendirnos, a que no importa si ese equipo pierde incluso la categoría, usted le sigue dando, usted lo sigue apoyando. Mis hermanos, muchos han elegido equipo porque era el más ganador. Se fueron por la fácil. Lo que son ahorita no estoy hablando de ustedes porque ese equipo nos hace más sufrir que ganar, que dar alegrías. Muchos se van por otro equipo porque buscan el equipo ganador. Mis hermanos, el texto nos está diciendo que no hay nadie más ganador que Cristo. Incluso debería para nosotros ser alentador saber que estamos del lado de aquel que ha vencido, que vence, que gana, que triunfa. Que el spoiler que nos dice el libro Apocalipsis es que Él vence. Nadie lo derrota. Aunque parezca terrible la tempestad y los monstruos que salen del mar, Él los derrota a todos. Entonces eso nos lleva a que si Él es el digno, tú te rindas a Él. Por tanto, responde como responden estas personas. Adorándolo. Adorándolo. Miren cómo lo hacen. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermano, esa mención debería para nosotros invitarnos a orar más. Oye, en el discipulado que tuvimos de la oración, usted debe salir animado a orar más. Que de todas las cosas que dice la Escritura que pudieran estar de los santos allá arriba, nos dicen las oraciones. Hermano, yo no estoy diciendo que usted ahora sea el que la copa está más llena de tantas oraciones suyas, pero que usted contribuya. Pero no oramos lo suficiente. Para eso no es el punto principal del texto, así que avanza. Estos seres cantaban, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Recuerden una vez más la idea. En el trono, en el palacio real, sentado en el trono está el rey, están estas personas, viene está justamente al frente, toma el libro de la mano derecha, él es el único que puede abrirlo, y los demás cuando ven que él es el digno, se postran también ante él, reconocen su señorío, reconocen su gloria, su majestad, se rinden ante él, declaran la victoria como la ha obtenido, y es a través de su sacrificio, a través de su entrega, porque dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es triste que las personas cuando ven la palabra reino y sacerdotes, lo primero que piensen es en plata. Y no sean conscientes que el sacerdocio estaba ligado a ser aquellos que tenían que caminar en santidad ante el Dios a quien representaba. Y si estamos hablando que este Dios de noche y día están diciendo que eres santo, santo y santo, nos está llamando a que nosotros sepamos que pertenecemos a un reino santo, por lo cual deberíamos vivir como santos. Y Él nos compró con precio de su sangre para que nosotros ahora seamos su pueblo santo y andemos como tal. ¿Cómo? Como santos. Él nos compró con su sangre.
gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Lo que reconocen estos personajes, estos seres, Él es el único digno. Y Él le trajo no solamente trae es digno en presentarse ante el Señor, sino que trae un beneficio enorme a aquellos que confían en Él, a aquellos que han sido comprados por su sangre. Pero luego nos dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriada de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ahora, estamos en un zoom mostrándonos de cerca el objeto, el libro, pero ahora de repente se nos hace un zoom contrario y se nos amplía, como si fuera un dron. Y se nos abre que después del palacio, como si viniera una instancia donde está todo el ejército en formación de ángeles. Y cuando de repente aparece el único digno, en lugar de gritar ¡au!, ellos gritan esto acerca del que vence, acerca del campeón, del MVP. Ellos dicen: el Cordero, ese que fue inmolado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Todos son adjetivos que se emplean a un digno representante de un rey que ha vencido. Son atributos que se le dan en reconocimiento a un rey que vence. Él es este príncipe, por decirlo así, que nos ha dado victoria. Y estos son los vitores que hace. ¿Recuerdan los vitores, los cánticos que dijeron cuando David le trajo la victoria a su pueblo, que todo el pueblo se levantó para cantar alabanzas? Bueno, estos seres angelicales, su ejército, el ejército celestial, está reconociendo la grandeza de aquel que es el único digno. Y luego concluye, mis hermanos, diciendo, versículo 13 al 14, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Mis hermanos, ahora nos presenta que toda la creación del Señor reconoce que el que está sentado en el trono y el Cordero, reconocen a la deidad, que son dignos de recibir toda exaltación. Si ahorita dije que ni tú, ni ninguno de nosotros, en irse lejos de ningún lado, podía ser digno de abrir este libro. Ahora, si luego nos dice que todo lo creado, lo que es digno o lo que es llamado es adorarlo, ¿a dónde nos está diciendo el texto que pudiéramos poner nuestro corazón? En adorar a aquel que es digno, en reconocer el señorío y la grandeza del Señor, en reconocer que no hay nadie más honorable que Él, en reconocer que no hay nadie más merecedor de alabanza que Él, en que nadie más merece la gloria sino Él, y que el dominio sobre todas las cosas y por los siglos de los siglos le pertenecen a Él. Muchas veces, mis hermanos, nosotros decimos, el Señor es el Rey, pero hasta aquí. Es más, la semana pasada lo hubiese podido decir, pero la verdad es que no me acordé. Hoy sí me acordé. Le escuché decir a alguien que contó que un pastor de México utiliza esta expresión en su iglesia y la quiero compartir. No podemos decir el domingo, Jesús es mi Rey soberano, y luego cantar de lunes a sábado, pero sigo siendo el Rey. No tiene sentido declararlo hoy, Él es el digno, y salir en un rato y decir, este es el digno, a esto me someto, a este adoro, a este le rindo. Hermanos, no tiene ningún sentido.
Si Él es el único digno, ¿por qué entonces vamos a buscar en otro esa dignidad para adorarlo? Solamente Él la tiene. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, tú no tienes, ni se nos da en plenitud y en exactitud el contenido del libro. Nadie puede abrirlo ni ver el contenido sino ¿quién? El único digno. O sea, que el libro que está en la mano derecha, el que está sentado en el trono, más lo puede abrir Él. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es lo que dice? Dame con exactitud. A usted no le pertenece eso. Usted no es digno de eso. Pero usted sí es digno de esto. Él se la adecuó a usted. Cuando nosotros tengamos, si estamos casados, en nuestro matrimonio, nosotros necesitamos dirección en nuestro hogar. ¿Qué nosotros vamos a seguir como lineamiento para vivir? La palabra del que es digno. ¿Cómo le glorificamos? ¿Cómo le adoro? No solamente cuando cantamos como cantamos ahorita, si hay alguien que es digno, hay alguien aquí, una canción muy emotiva. Me gusta mucho. Pero, hermano, usted lo adora, usted lo glorifica, usted dice que el dominio es de Él cuando usted se somete al señorío de Él. Someternos al señorío del Señor es seguir lo que Él en su palabra nos enseña. Basta ya de pensar que nosotros adoramos meramente cuando ponemos las canciones de alabanza. Ay, no, me falta adoración en mi casa. Voy a poner unas cancioncitas. Voy a comprarme una bocinita para ponerlo en Bluetooth y que me esté sonando las canciones. Mándame la playlist, pastor, y cantamos en la iglesia. Yo le puedo hacer todo eso. Pero usted tiene que adorar al Señor no solamente con cánticos. Usted lo debe adorar con su vida. Así que adorar a aquel que es el único digno lo hacemos cuando nuestro matrimonio lo anclamos a lo que Él nos ha dejado revelado en su palabra. Cuando nuestro trabajo lo realizamos, lo vivimos conforme a lo que Él nos deja en su palabra. Cuando todo lo que hacemos procuramos que así como en el cielo se canta, se declara que Él es santo, nosotros procuramos entonces también aquí vivir como santos. Y así como nosotros también nos unimos a este canto celestial, nosotros queremos vivir, mis hermanos, de esta forma. Señor, declarando en toda nuestra vida, tú estás sentado en el trono, tú eres el digno, tú eres el Cordero que murió por nosotros, tú eres el único digno. No hay, mis hermanos, no hay nadie más valioso que nuestro Señor. Hay una actividad que hacemos hoy en día que es muy común. Hay cosas que antes nos hacían, hoy ya se hacen y ya son como si las hiciéramos toda la vida. Y una de ellas es la llamada Sex Reveal, la revelación de sexo del bebé. Ya eso está como dentro de nosotros. Eso vino de algún lado del norte y ya tenemos entre nosotros como una práctica normal. Y hasta en inglés lo decimos el nombre, como yo dije ahorita. Mis hermanos, antes usted decía que tengamos una buena gestación, sea un buen embarazo, lo que Dios quiera. Antes no había ni ecografía. Lo que Dios quiera. Pero, aunque usted dijera lo que Dios quiera, usted tenía un deseo. Ojalá sea niño. Ojalá sea niña. Hay un deseo. Hay un deseo. Ahora, yo he visto las caras de personas cuando de repente le dicen, ¡pum!, explotan el globo, o lo que sea que hagan esa cuestión, salga alguna cuestión, y salga, vamos a suponer que quería niña, y le salga azul. El tipo, ¡ay, gloria a Dios! Pero con una risa que no se enteró que él quería que fuera niña. Y lo mismo cuando pasa lo contrario. Sorpresa es cuando sale azul y rosado. Usted dice, bueno, ¿qué pasó aquí? No, que son medios, una locura. Ahora, el asunto, mis hermanos, que usted y yo pudimos venir hoy a congregarnos como iglesia, y cuando de repente yo abro el texto y es como si abriera el globo y ¡pum!, se rompió, apareció, hablando de Cristo y su sacrificio. Eso ya lo he escuchado un montón de veces. No tiene sentido, no es lo que yo esperaba. Yo quería esto y quería esto. Hermanos, la Biblia nos deja como detalle revelador del cielo, no diciéndonos si vas a dormir en una almohada hecha de nubes. No nos dice nada de eso, porque nada de eso importa. Porque nada es más valioso que Jesucristo. Nada necesitas tú más que a Cristo. Nada puede afirmar tu vida y que estés sostenido como en una roca que Cristo. Por eso te revela, tranquilo, Él es el digno y ya venció. Tranquilo, Él tiene los decretos del mundo en sus manos. Tranquilo, no importa lo dura que se pongan las cosas. Tú estás en Cristo, estás sostenido por aquel que vence. Él es tu campeón, Él es tu MVP.
Él derrotó al Goliat del pecado, al Goliat de Satanás, lo ha vencido. Tranquilo, confía, descansa. Tu rey ha ganado. Tu rey ha vencido. Los decretos del Señor se están ejecutando, mis hermanos. Y aunque estuvieron en la mano del Señor, Él lo ha depositado ahora para que Cristo, nuestro campeón, esté ejecutándolo. Y los suyos están escondidos en Él. De manera que cuando vamos a ver ahorita qué es lo que viene de aquí en adelante, todos esos juicios que son difíciles, los suyos pueden estar tranquilos. Porque lo que nos ha dicho el texto, que Él ya los compró, que pertenecen a su reino. Y las cosas que se avecinan, que sean difíciles, que sean duras, que sean el juicio severo del Señor contra el mal, a los suyos no le vendrá. De hecho dice en una imagen tétrica, pero real, de que dice que los justos del Señor tienen la sangre que les llega por las piernas de todos los que han muerto por la mortandad del Señor aplicar su juicio, pero a los suyos no les pasa nada de ese juicio. Mis hermanos, Él vence. El reloj está avanzando, pero Cristo los decretos los ejecutará con justicia. Y así como Él ha vencido y nos ha traído la victoria en todo lo demás que resta por cumplirse, también nos la traerá. Si tú estás aquí y Cristo no es tu Señor, amigo, Él es el único digno. No hay nadie más que Él, donde tú puedas depositar tu confianza, donde tú puedas depositar tu fe, donde tú puedas ir y encontrar esperanza. El texto pasa, mis hermanos, no sé si se dieron cuenta, el texto pasó de la tristeza a la alabanza, de no encontrar al digno a que todo el mundo lo vea y cante. Y hoy puede ser ese día para ti, de que tú entraste aquí con una tristeza porque no sabías lo que necesitabas, y hoy aparece aquel que es digno para revelarse a tu alma y que tú encuentres en él el sustento que necesitas. No hay nada más digno, no hay nada mejor. Mira, si te duele una parte del cuerpo, probablemente yo pudiera decirte, mira, tómate algo. Tómate, tienes los nervios alterados, tómate un Torontil, yo qué sé. Pero a esta visión celestial nos dice que nadie ni nada hay más digno que Él, y solamente Él puede comprarte a precio de su sangre para considerarte a ti que eres parte de Él. Amigo, Él es el único digno que puede darte esa posibilidad de que pases de la tristeza por causa de tu pecado a adorarlo a Él, porque ha ganado la victoria y ha vencido al pecado y a la muerte para ti. Si tú hoy te arrepientes, tú puedes hoy, y si crees en Él, tú puedes hoy recibir ese gran privilegio de ser también de este reino y sacerdotes. Pero ustedes, hermanos míos, ¿qué haremos a partir de mañana? Incluso que a partir de hoy, esta misma tarde. Pregúntate, hermanos, yo sé lo que es vivir con un papá que no es creyente, aunque se arrepintió al final y creyó en el Señor, y estoy convencido de eso, pero yo sé lo que es vivir con alguien en casa que no sea un creyente. Hay días que parece ponerla más difícil. Hay días que parece que no sé. Uno quisiera saber cómo el Señor, si preguntar, bueno, Señor, ¿será que te le pasó como Pedro? ¿Será que es un instrumento del enemigo? Mi hermano, si ese es tu caso, si vives con un no creyente en casa que alguna vez se te pone difícil, hermano mío, vive adorando al único digno. Entrégate en adoración a aquel que es el único digno. Clama al único digno, que tu oración llega al cielo, clamando por aquel que tienes a tu lado que no conoce al digno. Que el Señor te utilice a ti para comunicar al digno. Si en tu hogar ustedes son un hogar cristiano, un hogar que ha confiado en el Señor, entonces, mis hermanos, a veces también el otro se pone difícil. Deja que la carne se le active. Hermano, llámelo. Vamos a adorar a aquel que es el único digno. Rindámonos a aquel que merece toda la gloria, no ninguno de nosotros. Hermano, vayamos a nuestro Señor y reconozcamos su señoría y su grandeza en todo asunto de nuestra vida. Rindamos hoy nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser al Señor. Él es el único digno de recibir toda exaltación. Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas. Y si hemos hoy, Señor, utilizado este lenguaje, es para
poder nosotros. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla